de Israel. Fue un conflicto desarrollado entre los años 1948 y 1949, donde se enfrentaron al ejército del recién fundado Estado de Israel y los árabes de Líbano, Siria, Irak, Reino de Egipto y Transjordania, opuestos a la creación del Estado judío. En lo que pasó a ser conocido como Guerra de la Independencia de Israel, las recién formadas y mal equipadas fuerzas de defensa de Israel rechazaron a los invasores en combates intermitentes que se prolongaron por unos 15 meses y cobraron más de 6.000 vidas, casi el 1% de la población judía del país entonces aquel tiempo. Dos personas que guiaron a Israel hacia la independencia pasaron a ser líderes del país. David Ben-Gurión, presidente de la Agencia Judía, fue elegido primer ministro y Yair Weizmann, presidente de la Organización Sionista Mundial, que fue designado primer presidente del país el 11 de mayo de 1949. Guerra de Corea. La Guerra de Corea 1950 y 1953 fue un conflicto armado que tuvo lugar en la península coreana y se dividió al país de forma permanente en Corea del Norte y Corea del Sur. Ocurrió entre los años 1950 y 1953. Tuvo como telón de fondo la disputa geopolítica entre los Estados Unidos, capitalismo, y la Unión Soviética, socialismo. Una de las causas fue que en la Segunda Guerra Mundial, después de la derrota de Japón, estos retiraron las tropas japonesas de los territorios coreanos. Entonces, las dos potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial se dividieron el país. Revolución cubana. Es el principal resultado del movimiento revolucionario cubano de izquierda que provocó la caída del régimen del dictador Fulgencio Bautista y la llegada del poder del líder del ejército guerrillero Fidel Castro. Como los revolucionarios continúan en el poder desde entonces, se considera a la revolución como el periodo comprendido entre el alzamiento contra Batista a la actualidad. Por su profundidad, la Revolución cubana se convirtió en el mayor símbolo de lucha de todos los pueblos latinoamericanos y aún más allá de nuestro continente, por lo que la seguiremos defendiendo incondicionalmente contra cualquier agresión imperialista. La revolución puso fin a la dictadura de Fulgencio Batista, que había llegado al poder el 10 de marzo de 1952, encabezando un golpe conocido como el Madrugazo, como además con el apoyo firme del ejército, el imperialismo y la burguesía. En aquel tiempo Cuba enfrentaba una grave situación por la caída de la demanda del azúcar, motor de la economía local y apertura de una fuerte crisis social. Cuba vivía en la degradación social producto de la dominación imperialista. Guerra de Vietnam. Lo que conocemos como Guerra de Vietnam fue un conflicto que enfrentó a las dos partes en que se dividía el estado de Vietnam, norte y sur, entre 1959 y 1975, y que a raíz de la intervención de cerca de 40 países se convirtió en un conflicto internacional, uno de los más recordados del periodo de la Guerra Fría. Vietnam había sido colonia francesa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que aprovechó el reordenamiento mundial para declarar su independencia junto a otros países de la zona como Laos y Camboya. Sin embargo, desde el principio quedó claro que en la nueva república convivían dos modelos antagónicos, uno de corte capitalista y otro comunista. Las diferencias eran tan calibre que ni siquiera los acuerdos posteriores a la retirada de Francia de dicha zona lograron conseguir la estabilidad de los vietnamitas. Uno de sus acuerdos fue la división del país Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, cuya frontera quedó marcada por el paralelo 17. Y sin saberlo, con este gesto, los integrantes de los países habían iniciado una larga confrontación que solo se resolvería a mediados en los años 70. Guerra de Afganistán. Fue una guerra que enfrentó en principio el Emirato Islámico de Afganistán, gobernador de los talibanes, y una vez derrocado a su insurgencia por un lado y a una coalición internacional comandada por los Estados Unidos por el control del territorio afgano, que continúa como Guerra de Afganistán 2015 presente. Comenzó el 7 de octubre del 2001 con la Operación Libertad Duradera del ejército estadounidense y la Operación Henry, una de las tropas británicas, lanzadas para invadir y ocupar el país asiático.
La invasión se desató en respuesta a los atentados del 11 de septiembre del 2001 y Estados Unidos, de los que este país culpó a Osama Bin Laden. Para iniciar la invasión, Estados Unidos se preparó una interpretación peculiar del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas relativo al derecho de la legítima defensa. La guerra rápidamente se destacó mientras que los más de 100.000 soldados soviéticos controlaran las ciudades de guerrillas dominadas de las zonas rurales. El conflicto engendró un enorme desplazamiento de la población y hasta 1982 casi 3 millones de afganos habían huido a Afganistán y 1,5 millones lo habían hecho a Irak. La guerrilla armada de Estados Unidos reforzó con los voluntarios árabes musulmanes de una ideología aislante entre ellos. Osama Bin Laden mantuvo aquel ejército soviético cada vez más desmoralizado. India y Pakistán. Es un conflicto que tiene origen en la independencia de estos países en 1947 del Raj británico, aunque sus antecedentes históricos datan alrededor del año 1000, por lo que ha llegado a ser nombrado el conflicto de los 1000 años. El conflicto entre los dos países ha desatado dos guerrillas ahí y en 1998 estuvo cerca de desatarse una confrontación nuclear. El conflicto duró 17 días y llegó a su fin tras la intervención de Naciones Unidas y unas 8.000 bajas, la mayoría pakistaníes. Tanto India como Pakistán se consideraban ganadores de este conflicto, a pesar de que los historiadores opinan que la guerra acabó sin un vencedor claro. La difícil relación entre estos dos vecinos fue cuando estalló la Tercera Guerra Mundial entre los dos países, aunque esto causó no por Cachemira, sino como apoyo de India al movimiento independiente en Pakistán Oriental, naciendo de la derrota Islamabad en una relación nueva. Irán, Argelia y Sudáfrica. A partir de 1830, Francia estableció progresivamente una importante colonia en este territorio que llegó a tener el estatus de departamento de Francia en 1954. Tras la negación de Francia a desarrollar un plan de descolonización para Argelia, estalló una guerra de liberación que culminó con la independencia del país entre 1962. Nicaragua, Chile y Argentina. Tres son los haces que tiene la empresa colombiana Mineros en su apuesta para incursionar en el escenario internacional, con los que buscará no tener pierde, ya que todo está jugado para consolidar su presencia en los países donde opera, así como llegar a otros.